Diario 55, espere. La participación de Juan de Dios, presidente municipal del Partido Liberal, martes 18 de junio. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. Hay una cosa que en marketing se llama posicionamiento. Y yo dije, cuando presentabas el invitado Juan de Dios Ventura, que es Johnny Ventura, es Juan de Dios Almonte, nuestro amigo ex reformista, ahora gran dirigente del Partido Liberal Reformista, ex regidor y un conocedor de los asuntos políticos. Un saludo también para don Johnny Ventura, que es una figura importante en nuestro país. Juan de Dios, buenos días y bienvenido al café de Diario 55. Edison, buenos días. Fran, para mí un placer estar aquí con ustedes. Escenario político complicado. Muy complicado. Esto está para Grandes Ligas, para ustedes los guruses. Hasta para los Grandes Ligas está bien difícil. Sí. Sumamente difícil. Por donde quiera que tú lo tires. Claro, claro. Este es un panorama político que no tiene precedente en la historia política dominicana. Nunca habíamos llegado a una situación en la República Dominicana ya a tan poco tiempo de las elecciones y sobre todo con una nueva ley que prevé una serie de procedimientos antes del proceso electoral, y todavía hay muchísimas cosas que no se han definido en el escenario político dominicano, lo que trae gran preocupación sobre todo a la nación dominicana, porque si no hay un equilibrio político en la República Dominicana, eso va a reflejar obligatoriamente un desequilibrio social y un desequilibrio en todas las áreas que tiene que ver con, valga la redundancia, con el equilibrio de la República Dominicana. ¿Eso significa que hemos retrocedido, que nuestra calidad democrática e institucional ha retrocedido? Porque no, lo que pasa es que el querer avanzar con una nueva ley de partido, un nuevo régimen electoral, la implementación de esas dos leyes, pues prácticamente han creado esta situación que estamos viviendo, porque antes era más fácil. Antes un presidente, por ejemplo Balaguer, podía llegar días antes, decir que no iba, pero un mes antes decía que iba, se inscribía y era presidente de la República. Ahora se da un caso de que tenemos plazos y usted no puede violar esos plazos, porque entonces usted no podría tener una representación legal, porque la misma ley declararía desiertas candidaturas que no cumplan con lo que establecen los plazos de la ley de partido y la propia ley de régimen electoral. Pero ya los dos principales partidos tienen sus amarres, Juan de Dios. Ellos han estado, aunque no se haga público, pero ellos han estado ya orquestando sus proyectos, su estrategia para la próxima. No, hay diferencia, en el escenario político hay mucha diferencia. No es lo mismo los aliados del PLD de las elecciones pasadas a los aliados en los actuales momentos. Esos aliados han establecido condiciones sobre las cuales ellos podrían ir aliados al PLD. Y estamos hablando de unos 6 o 7 u 8 partidos políticos que han establecido sus condiciones. Entonces el PLD, veo en la plana de hoy de los periódicos que establece que tiene una serie de reservas para los aliados, pero muchos de esos aliados han dicho públicamente sobre cuáles condiciones ellos podrían ir aliados al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué pasaría entonces ahí? Porque, como tú decías, la ley es limitativa, un 20%, no puedo hacer más. Sí, pero yo pienso que ese 20%... ¿es suficiente? Sí, es suficiente, porque es que prácticamente los aliados lo que se les da son pírricas representaciones. La mayoría de los aliados aquí en este país es muy difícil puedan crecer, porque es que prácticamente tú haces una estructura política y crea una serie de inquietudes y de visión hacia los dirigentes de que pueden lograr muchas cosas, pero cuando llegue el proceso en sí, pues prácticamente es muy mínimo lo que pueden obtener los partidos aliados. Pero hay una garantía, Juan de Dios, de que se mantienen recibiendo
la parte del pastel que le corresponde por parte de la Junta Central Electoral. Y el reformista sacó provecho en el Ayuntamiento del municipio de Santiago. Sí, la mayoría, sí, ese tuvo gran ganancia, pero no así la mayoría de los demás partidos. Por ejemplo, nosotros no pudimos hacer representar a nuestro partido en la provincia donde éramos más fuertes, que la Altagracia. Si nosotros hubiésemos hecho representar o encabezar la alianza en la Altagracia, como lo pudo hacer el Partido Reformista en alguna provincia, pues la suerte del Partido Liberal Reformista hubiese sido otra. Nosotros hubiésemos quedado en un cuarto o tercer lugar. Y entonces el futuro ahí, Juan de Dios, también de muchos partidos, que yo pienso que esto será el talón de Aquiles, porque hay muchos partidos que por esta ley los va a hacer desaparecer. La creación de estas dos leyes, y sobre todo la ley de régimen electoral, que le establece un 1% a los partidos políticos, antes podía ser un 1%, pero antes era una representación política, sí, la más mínima. Tú conseguías un alcalde o un regidor y ya tú tenías representación política. En los actuales momentos tú tienes que tener la representación congresual, pero tienes que tener también el mínimo de un 1%. Tienes que tener las dos cosas. Y el tema de los partidos nuevos, por ejemplo, el caso de Minú. Tienen que ir obligatoriamente. Tienen que ir separados y demostrar que tienen que sacar un 1%. Eso es lo que te dice, que estamos viviendo una nueva experiencia, que no es que nosotros democratizando más, pero esta nueva experiencia prácticamente ha traído esta gran crisis política en la República Dominicana. ¿Es esa la ley, cómo es que dicen ahora? No es la ley perfecta, pero es... Porque el esquema... Esa no es la ley original que realmente, o el proyecto original que se concibió para que hubiese una real ley de partido. Por ejemplo, tú le estás poniendo muchas limitaciones a la nueva creación de partidos políticos. Tú le estás poniendo también una situación muy difícil a los partidos políticos. Si tú me estás poniendo a mí que yo tengo que tener un 1% y yo te estoy recibiendo del Estado solamente, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, 400,000 pesos mensuales, cuando hay otros partidos que reciben 17 millones, no hay forma de tú poder competir. Fíjate que ha mermado la colaboración de los empresarios a los partidos políticos por el hecho de que el descrédito de los políticos ha traído como consecuencia de que hay muchos políticos que tienen mucho más dinero que muchos empresarios. Entonces, yo que tengo una pequeña empresa, que pago impuestos por todos lados y que muchas veces voy a la quiebra por los impuestos que me han puesto al Estado, ¿cómo yo voy a colaborar con una candidatura política cuando es posible que ese candidato tenga más dinero que yo? O sea que es muy difícil la situación política que vive la República Dominicana, sobre todo para el sector político. Esta nueva ley hará desaparecer muchos partidos pequeños. Claro que sí. Y claro. En un país donde todos quieren ser presidentes. Y no claro. Es un exceso también, Juan de Dios, de partidos aquí. Sí, eso es verdad. Pero eso también lo ha traído como consecuencia la misma situación de los partidos políticos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el PLD hubo, en el proceso pasado, la situación de que se cohibió a muchos dirigentes de poder participar en un proceso electoral, porque hubo una reserva total y hubo una reelección total de sus cuadros dirigenciales. Los que estaban en posición ya eran candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Yo que tenía quizá una pertenencia personal en ese partido, cualquier persona que lo pudiese tener que fuese miembro de ese partido, pues prácticamente se le limitaba a aspirar. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha pasado con muchos partidos políticos. La mayoría de partidos políticos siempre tuve los mismos rostros. Siempre son las mismas personas que dirigen los partidos políticos. Entonces, eso, tú haces un llamamiento a la población para que venga y forme fila en una organización política, y cuando tú vas y participas a lo interno de ese partido, pues su limitación es muy difícil, tú poder lograr ser regidor o ser diputado, y mucho menos ocupar una posición en el Estado. El futuro del Partido Liberal Reformista, Reformista Liberal. Mira, el Partido Liberal Reformista tiene una situación. Nosotros, como partido político, a pesar de que Amable ha mantenido una hegemonía de liderazgo en la provincia de la Altagracia, porque es indudable que si ambos sectores que hicieron propuestas se reservaron la provincia de la Altagracia, y hoy el Partido de la Liberación Dominicana, la primera que se reserva es la senaduría de la Altagracia, eso te dice a ti que ha habido una compenetración, quizá en los últimos tiempos, más que nunca, de Amable Ariztí Castro con esa provincia. Sin embargo, la situación de nuestro partido es de que nosotros apoyamos al Partido de la Liberación Dominicana, pero la mayoría de los dirigentes, ninguno, para decirte, ha sido cero la participación de nuestros dirigentes en el Estado. Lo que quiere decir
que un partido que logre llegar al poder y que no ostente ningún tipo de oposición en el Estado, pues prácticamente es peor que los que fueron a elecciones y quedaron en la oposición. Es que se lo han dado todo al Porque PRD. el que está en la oposición espera llegar al poder. Sí. El que ya llegó al poder y no tiene nada, ¿cuándo va a llegar al poder? Entonces, el Partido Liberal Reformista tiene un gran reto. ¿Cuál es? ¿Cómo se va a manejar en este proceso electoral? En todas estas semanas hemos tenido reuniones, el partido ha mantenido una posición sistemática de llevar a cabo lo que es todo el procedimiento de reserva, todo lo que son los contactos con los dirigentes provinciales y municipales, pero la gran mayoría tiene la misma inquietud que nosotros vamos a hacer como organización política. Nosotros tenemos en muchos municipios y muchas provincias líderes que son prácticamente con un gran bagaje político, con una gran condición política de liderazgo, que pudieran llevar candidatura propia, como lo hicimos en el proceso pasado. Sin embargo, el partido necesita tener una orientación política hacia dónde vamos, qué nosotros vamos a hacer como organización política para poder captar los votos como organización política y llevar al partido a un sitial de mantener su personería jurídica. Juan de Dios, vamos a venderte una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en la República Dominicana. La bella Xiomara, como siempre, consintiéndonos Gracias, con Xiomara. esta riquísima taza de café Santo Domingo. No me quedó claro, o no nos quedó claro, el tema cuando tú dices, el PLD se reservó la Altagracia. ¿Se la reservó para un PLDista o para Amable? Bueno, no sé, pero se reservó tanto a Sánchez Ramírez como se reservó la Altagracia. El único aliado que ha habido ahí es el licenciado Amable Aristi Castro. Pero el 22 ya hay que pasar los listados, es decir, que se sabrá. Bueno, eso fue, sí, el 22 ya tienen que depositarse, pero parece que extraoficial, el periódico publica eso, parece que, o quien sirvió de vocero, que es el secretario general del PLD, dio esa declaración. Ese fue el tema Yo la vi en el periódico que hoy. trajo como consecuencia que no se dé lo que se iba a dar hoy. Porque entonces se reservaron y le dijeron, pero espérate, eso de que era para mí. Entonces, Vi que se reservaron 2 senadurías y 22 diputaciones. Dicen que de esas 22, 17 son para el PRD, las demás serán para los demás aliados. entonces ustedes, ¿dónde entrarían ahí? ¿Solamente con la Altagracia, senaduría de Altagracia? No, porque tú sabes que esas son eso es lo que se ha dicho. Nosotros como partido político hemos mantenido una posición abierta. Nosotros no somos exclusivos de nadie y eso lo determinó el directorio presidencial. Nosotros como partido nos debemos al Partido Liberal Reformista. Nosotros haremos una alianza con quien más nos convenga. ¿Entiendes? Ahora, nosotros tenemos un líder que es Amable Aristi Castro y los líderes son líderes. Por eso presiden un partido político. Vamos entonces, Juan de Dios, a la publicidad para que veamos si se crece políticamente, si los partidos pueden crecer aliados al gobierno o si los partidos crecen más fácil en oposición, porque tenemos ahí muchos casos, el Partido Reformista, tenemos el caso del PRD, tenemos el caso de ustedes y otros partidos ahí que han estado en el gobierno y esa plataforma económica no le ha servido para colocarse de manera mejor, sino todo lo contrario, que se han ido disminuyendo. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, continuamos este conversatorio con Juan de Dios Almonte, dirigente del Partido Liberal Reformista, Liberal Reformista. Con él conversamos después de la pausa.
Juan de Dios Almonte, dirigente del Partido Liberal Reformista. Perspectiva, Juan, de ustedes y de los demás partidos. No, nuestro partido prácticamente está trabajando en todas las provincias. Nosotros estuvimos a principios de enero y culminamos en abril con todo un procedimiento de reestructuración de nuestra estructura política a nivel nacional, y culminamos con una convención donde fueron proclamadas las nuevas autoridades. Muchos quedamos en los cargos, otros fueron llenados con nuevos dirigentes, y nosotros recibimos en los actuales momentos un partido totalmente que ha cumplido con el artículo 28 de la ley 3318, la ley de partidos políticos en la República Dominicana. Juan, ¿es mejor negociar con el partido de gobierno aunque se consiga menos que con el de la oposición, donde podrían darle mucho mejor ventaja y posibilidades de tener más candidatos? Lo mejor sería no negociar. Lo mejor sería tú constituir un partido político con una mística, con principios, que vaya de mano con la sociedad y que tú crezcas en la medida que la sociedad te va asimilando. Eso sería lo mejor. Pero entonces en este escenario político de la República Dominicana siempre se da la situación de que hay dos polos, un partido de oposición y un partido de gobierno. Los demás partidos políticos lo único que les queda es llegar a acuerdos y concertaciones políticas con una de las dos fuerzas políticas. En el caso de nuestro partido, y te pongo este ejemplo, nosotros hubiese sido mejor haber hecho un acuerdo político con la oposición en un momento determinado, porque tú vas consono con lo que son los problemas de la sociedad, tú vas llevando a cabo una serie de cosas, pero se hace muy difícil desde el poder, un partido político. Claro está, nosotros hicimos una alianza en ese momento, nosotros hemos mantenido una posición clara. No es verdad que yo he venido muchas veces aquí y he hecho críticas, por ejemplo, de la situación que vive la República Dominicana. Yo pienso que este gobierno puede hacer, debió de hacer y puede hacer todavía muchas cosas más por la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación de la delincuencia en la República Dominicana. Yo pienso que el gobierno tiene que abocarse obligatoriamente a fortalecer los organismos de seguridad del Estado, a dotarlo de un mayor presupuesto y sobre todo a hacer una profilaxis de las filas de los cuerpos castrenses de la República Dominicana con mira a nosotros tener una mejor población, una población con mayor seguridad en todos los estamentos de la República Dominicana, en el sector turístico, en la clase de abajo, por ejemplo en los barrios, que haya una prevención de lo que pudieran ser esta situación que nosotros vivimos de crisis, que es insostenible en cuanto a la criminalidad, los atracos y una serie de cosas que vivimos. Yo pienso que puede hacer mucho más. En el sector de educación yo pienso que puede hacer mucho más, porque con un presupuesto tan mayúsculo como que tiene el gobierno, pudiera hacer muchas cosas. Todavía no podemos nosotros estar ya a tantos años de la implementación del 4% de la educación, quedar como quedamos en las evaluaciones que se hacen a nivel regional de los pueblos de América Latina. O sea, hay una serie de cosas que nosotros, por ejemplo, hemos mejorado más en lo que son las estructuras de los hospitales. Yo pienso que pudiéramos mejorar más en lo que es la parte humana, dotar a esos hospitales de mejores médicos, de mejores enfermeras, de que estén dotados de los medicamentos necesarios, de que no vivamos esta situación de esta señora que dicen, miren, si muero, es por falta es por falta de atención, llamé a los médicos, me siento mal y nadie me atiende. O sea, esos son los tipos de cosas que tienen que erradicarse en la República Dominicana, pero sobre todo, nosotros no podemos seguir sosteniendo los partos de las mujeres haitianas que vienen a República Dominicana y que con el presupuesto de la nación nosotros desatendamos a nuestras mujeres dominicanas para poder cumplir con mujeres que vienen exclusivamente a parir aquí a República Dominicana. Nosotros no podemos seguir sosteniendo eso. Entonces, hay una serie de cosas que como gobierno, este gobierno puede mejorar. Y con toda esa situación, Juan, ¿qué tú entiendes le ha faltado a la oposición o al principal partido de oposición para que hoy esté mucho mejor posicionado ante toda esta situación que tú enumeras? Porque es que la situación en la República Dominicana ha cambiado. Antes, por ejemplo, un partido de oposición lo único que tenía que hacer era un llamamiento a huelga, quemar goma,
desestabilizar los pueblos, y ya era un partido de oposición. Ya eso no es lo que va, la gente no asimila eso. Cuando tú haces eso en un pueblo, la gente lo que siente con eso es pavor, dice, ya no puedo ir a trabajar, voy a perder tanto, es que es chiripero. Tú sabes que aquí hay, por ejemplo, el 65% de la población de Santiago se dedica a negocios informales. Cuando tú tienes 2 días de huelga... ¿Es una sociedad de clase media? No, eso no es así. Cuando tú tienes, por ejemplo, que el 65% de la población no puede ir a ganarse el día a día y pierde un día o 2 días, ya se desequilibró, ya se descuadró el presupuesto de la semana. Entonces, ¿qué resulta? Que en una población como esta, la oposición tiene que saber cuál es la metodología que tiene que llevar a cabo para poder ir cónsono con lo que son las problemáticas de los diferentes sectores de la sociedad, que ya no es la misma sociedad de antes. Esta es una sociedad que se clasifica en empresarios, en microempresarios, en macroempresarios, en importadores, en pequeños importadores, y ya no es la misma sociedad de hace 20 años. Entonces, lo que le falta a la oposición es adecuarse a la época moderna y saber cuáles son los métodos que va a usar para poder hacer una verdadera oposición y poder entonces llegarle a los sectores que le van a dar la fuerza necesaria para poder llegar al poder. ¿Es el partido o es que no ha tenido un candidato ideal? No, es que aparte del candidato tiene que haber una estructura política. Por ejemplo, hace 20 años, o unos 18, 15 años, el Partido Reformista gozaba de un frente de profesionales, de un frente económico, de un frente de abogados, de un frente médico, de un frente agropecuario, de un frente choferil, y cada uno de esos frentes hacían una oposición al gobierno en las diferentes áreas. Sí. Por ejemplo, no es Luis Abinader que tiene que salir si hay un problema de tránsito a hablar de eso. No es Luis Abinader que tiene que salir, o Hipólito Mejía, a hablar, por ejemplo, de un problema económico de la nación. Los partidos políticos tienen que tener en su estructura política los conocedores de los diferentes temas para poder hacer una verdadera oposición y que puedan contribuir, porque oposición no es oponerse a todo. Oposición es tú decir que algo está mal y entonces hacer una propuesta de qué es lo que puede ser bien para eso. Juan de Dios, el esquema que está montado, yo leía el otro día la Constitución y veía que que fue algo importado y que se busca para crear equilibrio, el diputado nacional, que dice la Constitución muy claro que eso es para los partidos pequeños y emergentes. Para eso mismo, decir, mira, Juan de Dios no tiene en una circunscripción, o el Partido Liberal Reformista, la capacidad de sacar un diputado en una circunscripción. ¿Qué yo hago? Le recojo todos sus votos que sacó en el país, y si saca 1%, yo le doy un diputado. ¿Por qué los partidos pequeños no han peleado eso, que lo dice la ley, y deja que los partidos grandes se queden con las diputaciones nacionales, que es para eso mismo? Es que yo pienso que eso no es lo que le da a un partido pequeño el poder avanzar políticamente. Yo pienso que en estas modificaciones y esta nueva implementación de estas leyes debió de preverse lo siguiente: o se le quitaba el presupuesto del Estado a todos los partidos pequeños, o se le daba a todos en partes iguales. ¿Para qué? Esta es una nueva dimensión de los partidos políticos. Sí. Tú no puedes ahora crearle metas a los partidos pequeños cuando tú lo tienes mucha desventaja política. Tú le quitas el presupuesto, en el Estado se economiza ese presupuesto que le da a los partidos políticos, con el cual yo nunca he estado de acuerdo, e inmediatamente los partidos quedan en condiciones iguales, y ya entonces a partir de ahí, el partido político que llegue a esa meta se bautiza como que su personería jurídica está legal, y los demás desaparecen, simple y llanamente. Pero cuando tú le dejas a un partido político 19 millones de pesos mensuales y a otro tú le das 400,000 pesos, pues prácticamente la desventaja es una situación desigual. ¿Cómo pueden ir al escenario político a competir en buena ley? No hay forma. Pero es con todo, no es solamente la parte económica, porque están las cuotas para crear balance. Te agarran y te postulan a jóvenes, te postulan a mujeres, y después te lo tiran ahí con los leones, y se lo comen los muchachos, y se comen las mujeres, porque no hay un esquema para salvaguardar eso, igual que los partidos pequeños. ¿Cuál es el único partido que ha estado haciendo campaña en la República Dominicana en todos estos meses? El PLD. Entonces los demás no tienen condiciones. Un candidato a diputado de la oposición no puede comenzar 1 año, 2 años antes, porque al año ya tiene que retirarse. No hay forma. Porque no, este es un explotado. país que, quiera o no, es un país clientelista. Sí.
y esa es la gran razón. Entonces, yo pienso que definitivamente en este nuevo escenario todos tenemos un gran reto de hacer un buen acuerdo político que permita que los principales dirigentes a nivel nacional pues puedan lanzar sus aspiraciones y poder lograr los escaños que van a representar a nuestro Partido Liberal Reformista en este caso. Y en un país donde es un conjunto de muchas cosas, porque la propuesta no solo es necesaria para tú ganar adeptos, también hay otras cosas más importantes. Dicen que papeleta mató a menú. Pero que en un partido como esto, en la mayoría de los países, un partido que no tiene representación, se le hace muy difícil hasta ir a un programa de televisión. Ustedes saben que Sí, así mismo. el que no es diputado y sale del escaño de ser diputado, muy difícilmente vaya a representar. El coronel a alguien. no tiene quien lo Siempre llame. quienes representan son los que de una u otra forma pues tienen una representación, ya sea en un ayuntamiento o en el Congreso Nacional, son los que pueden tener una representación de ese partido político. Antes era más fácil, porque antes, por ejemplo, el PRD era el partido de oposición y se destacaron varios líderes, y no necesariamente un dirigente tenía que tener una representación congresual o municipal, sino que por su liderazgo y su peso y por lo que manifestara ese dirigente de la oposición, pues prácticamente ya era una figura que tenía en ese momento un peso político, y los medios pues prácticamente le ocupaban. Juan de Dios, en términos municipales, tú varias veces fuiste regidor. Ahora vamos a estrenar un esquema del voto preferencial en los regidores. ¿Qué tú estimas? Tú que eres, aparte de haber sido regidor, eres un dirigente de Principalía, lo fuiste del Partido Reformista y ahora del Liberal. ¿Qué tú estimas que pasará en el evento y qué pasará luego en el desempeño de los ayuntamientos con este esquema, ahora que pudiera traer cosas nuevas? No, para los ayuntamientos no trae muchas cosas nuevas. Para los ayuntamientos sigue siendo lo mismo, porque los ayuntamientos se rigen por la ley 176-07. Para el proceso de elección, pues prácticamente tienen que ir a un proceso de primaria. Los que son mayoritarios y los que llegan a una concertación, pues llevarán una representación pues, municipal, representando su partido. Pero en el espectro de lo que es el manejo de la cosa municipal, ellos tienen que seguir rigiéndose por la ley 176 y las leyes que le son adyacentes a la ley 176. Por lo tanto, no va a haber un gran cambio en lo que son los ayuntamientos. Y en el tema de la composición, porque, por ejemplo, yo pudiera votar por ti como alcalde de un partido. Entonces, como me han dicho mucha gente, mira, yo voy a votar por Fernando y por ti. Lo que eso puede crear eso no ahora... eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque la ley no te acuérdate que es un voto de arrastre que tú llevas al síndico. El que votó por ti está votando por Pues el síndico que tú representas. Mira lo importante. Lo que se debió de hacer fue, que yo pienso que no fue un avance, fue que votaran por ti y pudieran votar por otro candidato a síndico. Entonces no es Pero, así. no, en este caso no, la ley no prevé eso. La ley lo que prevé es que voten por ti y que voten por el síndico. Y si votaron por ti, votaron por el síndico. Ahora, si votaron por el síndico, no votaron por ti. Pues entonces no tiene sentido. Eso es lo que van a hacer en las 26 provincias que no se aprobó el arrastre. Que No, puede votar por el senador y el diputado. En el escenario municipal, en lo que es la competencia municipal, la ley simple y llanamente se rige por lo que era la ley 157-03, que establecía que era el voto de arrastre. Lo que pasó con el asunto de los diputados es que la nueva ley prevé totalmente diferente, no previó ese voto de arrastre. Lo que dice es que establece 4 modalidades de elección: Sí. la presidencial y vicepresidencial, la senaduría, las diputaciones y las municipales. Entonces ahí es donde le quita el enlace que había entre diputados y senadores. Incluso ahí esa ley habla de que quienes se van a inscribir en la misma boleta son los diputados nacionales con los senadores, no los diputados que van. Pero entonces toda esta confusión, porque mi teoría siempre ha sido, Juan de Dios, que nosotros no teníamos o no tenemos tiempo para aplicar esa ley, porque lo que se le ha vendido a todo el mundo y lo que se ha estado peleando, que de hecho de aquí al viernes vamos a tener ya un fallo, es que nadie arrastre a nadie. Entonces tú me estás diciendo que lo que se volteó fue el arrastre. Eso es lo que dice la Antes ley. el síndico arrastraba a los regidores y ahora los regidores Es van a... inverso. Eso es lo que establece la ley. Y
las reglamentaciones internas de la ley siguen sobre esa línea porque no pueden contradecirla. Ahora, en el caso de los senadores y diputados, lo que hizo la Junta, que es algo entendible, porque las leyes tienen un alcance nacional. Sí. Inmediatamente son promulgadas, tienen un alcance nacional. Tú no puedes dividir una ley con alcance nacional y regionalizarla, que en 5 regiones se va a aplicar de una manera y en 26 regiones o 27 regiones se va a aplicar de otra manera. O sea, 27 provincias de una manera la ley y en 5 provincias de otra manera. Eso es imposible, porque entonces la ley es inconstitucional, no es aplicable así. ¿Tú estás esperando los resultados de los acuerdos, Juan, o tú tienes tus aspiraciones? Nosotros lo que aspiramos es a fortalecer al Partido Liberal Reformista, porque en el caso nuestro, como partido pequeño, yo decirte que estoy aspirando a una posición es muy difícil, porque tú no sabes los acuerdos a los que va a arribar el partido político de que yo formo parte. Sí. Y estos son partidos que se rigen por un liderazgo nacional. En el caso nuestro, pudiéramos aspirar a lo que fuese, porque tenemos una estructura política y siempre nos hemos mantenido trabajando. Y a pesar de que no somos regidores, mantenemos la misma influencia política, somos los que estamos día a día con la gente, estamos que la persona necesita, ahí estamos nosotros. O sea, nosotros nunca nos hemos divorciado de la parte política. Yo vine aquí en la última presentación que tuvimos y presentamos la reestructuración del Partido Liberal Reformista en los 5 distritos municipales y en el municipio de Santiago. Hicimos la presentación aquí de las personas de los dirigentes que estuvieron presentes. O sea, nosotros hemos mantenido una estructura política que podemos decir que en Santiago existe el Partido Liberal Reformista. Lo que hace falta es saber la decisión que va a tener mi partido para nosotros saber qué vamos a hacer con las aspiraciones de todos los dirigentes que forman parte de este partido. Tú has subrayado mucho partido nacional, decisión nacional. La ley ahora contempla varios niveles. Por ejemplo, el nivel municipal. Tú como presidente del partido aquí en Santiago, que es hacia donde nosotros tenemos que caminar, deberías tener la libertad de decir, no, es que mira, el candidato es Fran y yo como presidente de Santiago entiendo que debo hacer un pacto a nivel nacional, y entonces si ya a nivel nacional, el líder nacional entiende que lo debe hacer, pero mis números me dicen que con Fran gano o ventajosamente yo puedo hacer que el partido crezca con una alianza. Porque a veces tú dices, bueno, el líder nacional, pero el líder nacional yo te decía al inicio de la conversación, no sabe la realidad de que ese en las espacio. reuniones que hemos sostenido de directorio presidencial, la mayoría de los dirigentes ha establecido con quién quiere alianza. Y eso se está llevando a cabo, las conversaciones. Nosotros autorizamos al presidente para que con una comisión se acercara a todos los estamentos de los partidos políticos, porque la ley no permite que tú hagas una alianza exclusiva con nadie. No. Esta ley permite que tú puedas hacer una alianza en una región con alguien y en otra región con otro partido. O sea que el Partido Liberal Reformista en estos momentos lo que está sumido es ver cómo crecemos como partido político, en darle la oportunidad a aquellos dirigentes que tienen un liderazgo en una provincia y donde ellos puedan desarrollar ese liderazgo, sea de un lado o de otro, el partido le va a dar la libertad. Eso es lo que hemos aprobado en el directorio presidencial. O sea que si logramos nosotros hacer un buen acuerdo político, pues habrá Partido Liberal Reformista para mucho tiempo. ¿Habrá algún espacio? Porque ahorita va a salir otro pedazo, ya tienen otro, en algún momento crean otra nomenclatura, Hito y ese grupo, y están como el PRD, del PRD salió el PRI, el PRCD, el PRM, todos revolucionarios. ¿Habrá algún espacio para que todos los reformistas se encuentren alguna vez? Eso va a ser muy difícil, porque es que del Partido Reformista han salido muchos partidos y sobre todo muchos dirigentes que se van y es muy difícil que vuelvan. Por ejemplo, fuera de ese partido hay muchos dirigentes que son más conocidos que los que están. Tú mencionas Joaquín Ricardo, Marino Collante, un sinnúmero de dirigentes que salieron de ese partido político, el propio Hito Bisonó, Eduardo Estrella, Josecito Jacín, son líderes en su pueblo, gente que salieron de ese partido y que no se le ve el menor deseo de regresar a esa organización política. Yo le deseo suerte a los que están. Todavía dentro de ese propio partido se vislumbra un rompimiento, se habla de un rompimiento, ellos mismos lo hablan, pero ya no quiero inmiscuirme en los asuntos internos de ese partido, porque nosotros estamos ya con una organización política a la que queremos, por la que trabajamos y por la que pensamos que podemos lograr subsistir en este proceso y luego entonces crear una organización política que pueda ser opción de poder en la República Dominicana. En eso nosotros creemos. regidor y abogados.
Lo sucedido con el derrumbe aquí en el área monumental, ¿responsabilidad de quién? Diría el abogado. Hay varias y el responsabilidades, pero sobre todo ahí hay que establecer quién dio el permiso, sobre qué sustentó ese permiso, cuánta planta autorizó, porque nosotros teníamos una guía normativa y sustituimos la guía normativa por un plan de ordenamiento territorial que fue aprobado y que muchas veces Sarulla nunca lo quería reconocer, pero que fue aprobado por la mayoría de los regidores y fue un plan concebido, consensuado, precisamente con planeamiento urbano y con todas las dependencias que tienen que ver con el ordenamiento territorial de Santiago. Entonces, ese plan de ordenamiento territorial ha establecido cuántas plantas se pueden hacer, por ejemplo, en la Trinitaria, cuál es el nivel que se puede hacer en la Sursa, cuál es el nivel que se puede construir en Gurabo. O sea, nosotros tratamos todo lo que son las fallas que tiene Santiago para que hubiese en Santiago construcciones que fueran aptas para el terreno. De manera que ese plan de ordenamiento territorial, si fue violado por alguien, esa es la persona que fue. No he visto que nadie ha hecho un expediente sobre el caso, por lo que yo desconozco quién dio permiso, si fue planeamiento urbano que dio más planta de lo que se tenía que dar, si dio un permiso mayor, si aprobó, porque en principio el planeamiento urbano lo que hace es que apruebe suelo, el uso de suelo. Sí. Pero el uso de suelo tú lo apruebas y tú tienes que darle continuidad para ver qué va a construir esa persona, porque tú tienes que aprobar, tiene que ir un expediente de cuántas plantas va a construir esa persona. Porque si fuera nada más el uso de suelo y tú aprobaste eso y esa persona te hace 30 plantas donde nada más pueden ir 4 plantas, entonces está violando el mismo reglamento o ordenanza que establece el ayuntamiento. Entonces, en ese caso, obra pública que debió dar seguimiento y sobre todo el Ministerio Público, que no he visto que ha hecho un expediente del caso, porque ahí hay mucha negligencia. Ahí hay negligencia, ahí hay personas que murieron y no se ha establecido por qué murieron, quién fue que cometió la negligencia, si fueron los ingenieros, si fue que el maestro constructor. No se ha establecido nada. Y todavía tenemos entonces la vía cerrada, que es lo peor. No ha habido una dependencia del Estado o en el área municipal que haya dicho vamos a viabilizar esa vía, que es una de las vías principales de desahogo de Santiago. Es por donde salen la mayoría de los vehículos que van a la capital o que van a salir fuera de la parte urbanística de Santiago. Entonces ahí mismo Juan, ¿qué tenemos nosotros que hacer para evitar eso? Porque en menos de un mes tuvimos 2 cosas, una con un desenlace fatal, que hubo muertos, pero hace semanas antes tuvimos el mismo manejo de la movilización de tierra ahí en la Juan Pablo Duarte. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que Obra Pública tiene inspectores que deben darle seguimiento a las obras, deben chequear. No, ellos nada más aparecen cuando alguien está haciendo una casita. Sea una obra que cuente con la estructura que pueda combatir, porque nadie puede ser inmune a un terremoto, pero por lo menos que pueda combatir con un terremoto. Tiene que ir a ver si cuenta con la estructura reales, que esa edificación pueda ir consona con lo que son los actuales momentos. Nosotros vivimos ahora mismo un temor sistemático con que puede venir un terremoto de dimensiones que sobrepase los 7 puntos que establece la regla de esa área. No hay regulaciones en Santiago, Juan de Dios, porque aquí vemos edificaciones que van más allá en cuanto a niveles se refiere, de la capacidad que tengan quizás los mismos cuerpos de rescate para poder en cualquier momento haya una situación de este tipo, un evento como el que tú mencionas, que no estamos exentos porque estamos en una zona precisamente donde hay varias fallas tectónicas. No hay regulaciones para este tipo de cosas. Ellos las hay. Incluso yo puedo decirte que en una ocasión hubo un director de planeamiento urbano que se ganó el desprecio de muchos. Pero hay que entender que aplicó en muchas ocasiones lo que eran el cumplimiento del lindero. Amigo mío. Lo que conlleva la parte de los vehículos, el parque vehicular, sí, que debe conllevar una edificación. Porque ¿qué tú ganas con hacer un edificio de 5 o 6 plantas y que no tenga un parqueo? O que viole todos los linderos. ¿Tú entiendes? O sea, o que sobrepase el nivel
del que debe construirse en esa área. O sea, yo creo que solamente esa vez el ingeniero, bueno, no voy a mencionar, pero la única vez que yo he visto, porque claro. él es ingeniero. Y un repudio de ese sector tremendo, claro. pero era que estaba haciendo cumplir las reglas. Ahí no había de que cositas por debajo, ni que esto, porque el tipo es cuadrado. Hay que admitirlo, que era así. Y se ordenó Santiago. Eso es así. Yo le decía que es el problema de ustedes los turcos, que son muy pero cuadrados. Que esas son las cosas que benefician. Si Santiago hoy tiene calles que son de 2 metros, donde no puede pasar solamente un solo vehículo, es precisamente porque no se previó el que nosotros íbamos a tener un parque vehicular en los actuales momentos de más de 4 millones. Entonces, ¿qué pasa? Todavía estamos cortos. Yo pienso que en 10 años el parque vehicular de nosotros sobrepasará los 5 millones o llegará a los 6 millones. Entonces, tú tienes que ir creando. Por ejemplo, yo vi una obra que yo digo, pero ¿y cómo es posible? Hay una calle que se mete por la Bartolomé Colón, se tranza de la Bartolomé Colón y llega al ensanche Bolívar. Pero esa calle debió de ser de 4 carriles, porque tú no vas a hacer una calle tan estrecha cuando tienes toda la disponibilidad de terreno de 2 carriles, cuando tú sabes que ese va a ser un desahogo natural de la calle Bartolomé Colón. Incluso ese es un proyecto que está pautado de conectar esa calle y hacer un puente que llegue a la terraza para cruzar entonces a la Estrella Sadalá. Sí. Entonces, ¿cómo tú me haces una calle de 2 carriles cuando tú me puedes hacer una calle de 4 carriles? Simple y llanamente tomando un poco más del terreno del Parque Central. Entonces yo pienso que eso no es una visión estratégica de lo que es el parque vehicular y de lo que es el plan vial de la República Dominicana, específicamente de Santiago. Juan, permítenos hacer otra pausa para entonces venir con la parte final de este importantísimo conversatorio que tenemos con Juan de Dios Almonte, dirigente del Partido Liberal Reformista.
Juan de Dios Almonte está con nosotros en el café de Diario 55 del Partido Liberal Reformista. Hablábamos del tránsito, Juan de Dios, ya en los minutos finales. La DGI informó que en los primeros meses ya van 250,000 nuevos vehículos en el parque vehicular. Un país donde tú ves más ferias de vehículos que de casa y que de otras cosas. Realmente, ¿cómo nos vamos a hacer? Santiago, tú ves la gente que buscando la manera de ganarse el sustento, pues está taxiando. Son vehículos, los motoconchos, las rutas de concho de Santiago, los carros privados. Tú ves ya en una casa 3 y 4 vehículos que no dan las marquesinas, sino que hay que parquearlo, estacionarlo afuera. Y todo el mundo sale en sus vehículos. Fíjate, yo pienso que tiene que haber un gran consenso entre lo que es el Ayuntamiento de Santiago, sea quien sea que dirige el ayuntamiento, y el gobierno central, con miras a establecer un sistema vial que pueda erradicar dolorosamente, pero hay que erradicar más de 7,000 vehículos que transitan diariamente en las calles de Santiago, obligatoriamente, buscar la forma de insertar a esos choferes en ese nuevo sistema vial. Quizá no todo, pero si tú logras insertar la 3/3 parte, pues tú estás avanzando en una ciudad como esta, donde ya es irresistible el tú poder soportar 7,000 y pico de vehículos de concho que tienen que transitar diariamente en las diferentes calles estrechas de Santiago. Pero aparte de eso, Santiago amerita, desde hace muchos años, de una serie de elevados, y ya hemos hablado de las coyunturas donde, en la parte crítica, donde deben ir esos elevados, y algunos de niveles, para tú poder soportar el tránsito vial de Santiago. Hemos logrado hacer una circunvalación, no hemos logrado de que todos esos vehículos pesados puedan transitar fuera de Santiago, no hemos logrado eso, hay que trabajar esa parte. Yo pienso que la parte más crítica, de un ayuntamiento es la parte vial. Tú has logrado limpiar la Santiago, muy bonito, tú has logrado hacer una serie de cosas, pero falta la parte principal, que es la parte vial. Yo pienso que el Ayuntamiento de Santiago, conjuntamente con el gobierno central, debe enfrentar esa situación de tránsito. Y creo que la manera mejor sería con un gran acuerdo intermunicipal. Juan de Dios, ahí mismo, que yo siempre tengo un pleito con esa teoría, yo digo, pero vamos a ver el ejemplo de Santo Domingo. Tienen 2 líneas de metro, tienen elevado, tienen ahora teleférico, y eso es el final. A veces decimos, bueno, si ponemos un tren en Santiago, el tema educativo de la gente no camina aquí. Tú vas a Bogotá, tú vas a Salamanca, tú vas a Barcelona y tú ves la gente ensacado como nosotros, con una mochila caminando. Aquí la gente, si los carros pudieran entrarlo en su casa y quitarle los zapatos, sería un palo. No hay un tema más de educación de que la gente tenga su carro y que bien pudiera usar el transporte público, porque, por ejemplo, a las 6 y tanto, cuando yo vengo al canal, tanto los carros públicos conchando y no hay tapones. Cuando entra el grueso de los vehículos privados es que todo colapsa. Sí, pero recuerda una cosa, Santiago y la capital son estructuralmente diferentes. Tú no puedes hacer el metro que hiciste en la capital, tú podrías hacer, aquí tú podrías hacer un tranvía, tú ves, que sería una cosa diferente. Puedes hacer el mismo trabajo. Tú no puedes hacer el teleférico que hiciste en la capital, no tenemos una estructura igual, ni podemos hacer lo mismo en el sentido de que vamos a resolver una situación en un área determinada. Ahora, en Santiago, si tú, sin mucho análisis, tú puedes hacer corredores de guaguas, y puedes eliminar tú puedes desenfocar, tú puedes hacer con lo que es la parte del casco urbano. Tú tienes obligatoriamente que desalojar el casco urbano, pero además el propio casco urbano tú puedes hacer 2 parqueos más o 3 parqueos más. Está haciendo un parqueo aquí próximo a la Clínica Coromina, pero el propio gobierno puede hacer en el área de la Tabacalera, en la propia área de la Fortaleza San Luis, puede hacer 2 parqueos más, y eso permite que tú, que vas a comprar en el casco urbano, puedas estacionar tu vehículo con seguridad y camina. Y esa parte del casco urbano tú puedes caminarla. Tú puedes comprar lo que vas a comprar y tú no tienes el mayor inconveniente. Entonces, es falta de visión, es falta de voluntad política de que nosotros hagamos de Santiago lo que amerita en los actuales momentos. No, eso también parte de la migración interna, porque
mientras nosotros vemos que Santiago está colapsado, tenemos provincias que han perdido densidad poblacional como Moca, Puerto Plata y otras provincias. No tiene esto que ver también hasta con ese manejo, porque tú me dices, oye, la mitad del parque vehicular de República Dominicana, ¿sabes dónde está? En el municipio, no sé si de Santo Domingo Este o Oeste. Por lo mismo, porque la gente ha salido, que no es malo esto, cada quien va a buscar donde se sienta bien. La gente, al no tener condiciones en los pueblos, ha ido a residir a las Sí, principales ciudades. Eso es innegable, de que Santiago ha sido captadora de una serie de inmigrantes que han venido a esta ciudad porque no pueden subsistir en los pueblos del interior, como también la propia capital. Pero aparte de eso está que a Santiago entran más de 200.000 vehículos diarios que vienen a hacer diligencia a Santiago. Sí. Como en la capital deben entrar algunos 800.000 vehículos que tienen obligatoriamente que dirigirse a la capital a resolver problemas que no han sido descentralizados del Estado, Exacto. que debieron de ser descentralizados para que un problema que tú vayas a resolver, por ejemplo, de un acta de nacimiento a la capital, que muchas veces no se puede resolver por la vía digital, pues tú puedas hacerlo en Santiago. Los del este puedan hacerlo en, qué sé yo, en San Pedro de Macorís. Y así los del sur hacerlo en una provincia determinada. O sea que hace falta descentralización del Estado, pero también hace falta la construcción de la parte vial por donde van a transitar ese gran parque vehicular que estamos adquiriendo los dominicanos, que no sabemos, pero tenemos una gran fuerza de adquisición de vehículos, de casas y de apartamentos, y vamos a pedirle a Dios que bendiga al pueblo de Santiago y la República Dominicana para que todas estas cosas nos lleven por buen camino. Juan de Dios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Juan de Dios Almonte. Mire, me quedó una pregunta porque hay una cosa que no me cuadra. Reformista y liberal, como que eso no pega. No, liberal, reformista. O liberal, reformista. Nosotros somos liberales, reformistas. Porque la palabra liberal con un partido que los reformistas reformista en sí no es un conservador, reformista de reforma. Y liberal es una idea liberal. O sea, el Partido Liberal Reformista. Pero ¿y el líder de ustedes es liberal? Porque sí, es muy conservador. Muy liberal y democrático. Juan de Dios, muchísimas gracias. Juan de Dios Almonte, nuestro invitado de hoy en el Café de Diario 55. Gracias a él, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana a las 7 en punto nos encontramos otra vez en Diario 55. Cuídense que nosotros les esperamos mañana.